Hoy vamos a iniciar una lista de videos acerca del amor, del enamoramiento, del deseo, del apego, cómo las hormonas actúan en este asunto, cómo y cuáles partes del cerebro son las que dirigen esto, por qué se produce la angustia del amor, por qué hay a veces el deseo y la obsesión incontrolada, cómo el amor ayudó a la evolución de la especie humana. También tocaremos si el amor existe en los otros animales, cómo se aman los otros animales, cómo se aman los chimpancés, los bonobos, y cómo nos amamos nosotros los seres humanos. Todo esto vamos a tocar en esta serie sobre el amor. Hoy te voy a hablar de la estrategia reproductiva humana, desde el punto de vista de la biología, por supuesto, de la biología evolutiva y de la ecología humana. Esto dentro de la ciencia de la sociobiología y que ahora se llama psicología evolutiva cuando se aplica al humano. Fíjate, el humano tiene una estrategia reproductiva dual. Somos básicamente monógamos. Monógamo significa mono es uno, gamo pareja o esposa, esposo. Monógamos, una sola pareja. Hay otra palabra, por ejemplo, polígamo, no, que son muchas parejas. Hay también la palabra poliginia, que son muchas mujeres con un hombre, el harén. Y poliandria, que es muchos hombres, poli muchos, andria, hombres, muchos hombres para una mujer. Entonces la estrategia evolutiva dual, la estrategia reproductiva dual del humano, es que somos básicamente monógamos, pero que mostramos interés en hacer trampas, es decir, ser adúltero. ¿Por qué es esto? ¿Por qué esta contradicción? Porque nosotros somos unos animales primates, que caminamos sobre la tierra. Antes estábamos en los árboles. Y hemos desarrollado un cerebro muy grande y los niños nacen muy desválidos. Entonces, las hembras humanas no pueden, como las hembras de casi todas las otras especies, pues, criar ellas solas los bebés. O en algunos casos incluso abandonar los bebés, tanto los dos, y salen los pequeños reptiles o peces o tortugas y ellos se reproducen por sí solos. Nosotros tenemos que gastar mucho esfuerzo en criarlos. Y no se puede solamente la hembra. Porque en muchas otras especies la hembra cría, el macho se va. ¿Por qué no puede la hembra? Porque se mueren. Porque tardan los niños. Los niños se mueren porque tardan mucho tiempo en crecer y en madurar. Y después una hembra, imagínate la hembra, estoy hablando de hace 4 millones de años, 5 millones de años de evolución. No estoy hablando de los últimos 100, 200, 1000 años, 10.000, no de la cultura humana, sino 5 millones de años. 4 millones, no todo el tiempo que no éramos solo sapiens, sino nosotros somos. Entonces la hembra humana tenía que llevar el bebé en brazos, no, porque cuando vas en 4 patas lo lleva en la espalda, no, hasta que nos inventaron toda esta cesta y todo esto que le inventaron, la cultura humana inventó, y se tenía que llevar en brazos, y entonces la mujer tenía que llevar en brazos, recoger las frutas, ¿no? Llevar piedras, todo eso hace que ella no podía criar solo al bebé, sino la especie se extingue. Entonces surgió es lo que llamamos el amor, el compromiso, el attachment o el apego, en el cual la pareja se mantiene por mucho tiempo. Sin embargo, había el adulterio, no es la única. Nosotros, las otras especies que hacen también el pair bonding, que se dice en inglés, el apareamiento en pareja, son pájaros. Los pájaros también hacen el cheating, no el engaño, el adulterio. ¿Por qué? En el caso del macho humano, es porque, bueno, él tiene su pareja establecida, vamos a suponer que tiene 2 niños con esta pareja establecida. Pero bueno, por allá lejos en la montaña hay otra mujer que él va de vez en cuando, y pues con eso él puede ganar una extra reproducción. Entonces eso es la ventaja desde el punto de vista de la biología, ¿no?
de la biología durante la evolución. Cuidado, no estoy hablando de la cultura. No, también mencionaré al final un poco la cultura, el efecto de la cultura. Estoy hablando de la biología, las fuerzas que hay, las tendencias. La tendencia a ser monógamo, pero con estos engaños. ¿Qué ganaba el hombre? Podía tener unos extra hijos, no hijos extras, con esa mujer que está en la colina. No, allá lejos. Y entonces, ¿qué gana ella? Ella gana que él puede darle recursos. Si su pareja se muere, antes se moría mucho la gente, él puede mantenerla, ayudarle a sus hijos. Entonces, con eso pues mantenían el mayor número posible de hijos, de descendencia. Entonces, la estrategia óptima del humano es monógamo, pair bonding, ¿no? Unión de pares a largo plazo con estos pequeños adulterios, ¿no? Que es una fuerza. Las dos son fuerzas que tienen en el cerebro, que pues ahí se entran en contradicción, y algunas personas tienen más tendencia a ser adúlteros, otros menos, y algunas personas tienen tendencia a ser unos monógamos estrictos, ¿no? Bien, eso es lo que se llama la estrategia reproductiva dual, típica de este animalito humano, es decir, ustedes, yo, todo lo que estamos aquí hablando en este vídeo, que es muy tecnológicamente avanzado, ¿no? Entonces eso es, sin embargo, seguimos siendo los mismos animalitos humanos que hemos evolucionado durante 4 o 5 millones de años, ¿no? Y el humano en los últimos 200, 300 mil años, que es los sapiens modernos. Entonces nosotros llevamos esa tendencia adentro, ¿no? Todos la reconocemos. Ahora está la cuestión de la cultura, ¿no? La cultura es todo lo que produce el ser humano, en la mente del ser humano. Digamos, los mundos imaginarios que definí en otro vídeo, véanlo, es bien interesante. Nosotros vivimos en esos mundos imaginarios, en esas cosas que creamos con la mente. Y ahí está la cultura. Y entonces la cultura también ha creado sistemas sociales para regular el apareamiento, ¿no? Entonces lo que hemos estado viviendo los últimos 10.000 años en el dominio del hombre, que ha producido pues esta pareja en la cual el hombre domina, que es lo que se llama patriarcado, ¿no? Ahora, gracias a Dios, el patriarcado es bastante injusto. Hemos estado cambiando, ¿no? Y entonces hay una tendencia hacia la liberación de la mujer desde el punto de vista cultural de las sociedades. Y está cambiándose. Está cambiando. Eso no significa que el patriarcado haya sido el único. El patriarcado tiene dos expresiones. Una es los harenes, la poligamia, en el cual el macho tiene muchas esposas y tiene que tener mucho dinero. Eso es bastante infrecuente porque los que tienen dinero son pocos, ¿no? Y se dan algunas culturas, ¿no? La más conocida es la cultura musulmana. Y entonces, y el otro es el tipo del patriarcado cristiano, ¿no? Que nosotros hemos vivido normalmente aquí, nosotros lo que me escuchas, ¿no? Ahora, también hay otros sistemas, ¿no? En la poliandria, que es muy frecuente ahí en Nepal, que todos los hermanos, una mujer se casa con todos los hermanos, para un asunto de la tierra. Y también hay, pues, los sistemas en que los padres casan a las hijas. Hay toda una variación de todo esto, ¿no? En el tiempo moderno, dentro de esta contradicción de estas dos fuerzas que hay hacia la monogamia y hacia el engaño, digamos, vamos a llamarlo así, ¿no? Aunque esa palabra pues es como negativa, ¿no? Entonces, hacia el adulterio, la monogamia y el adulterio, esas dos fuerzas. Entonces la sociedad moderna empezó a surgir en California, esto que llaman el intercambio de parejas, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, Europa. Y después el poliamor, en el cual viven pues normalmente de a tres, ¿no? Normalmente son dos establecidos y uno que viene infrecuentemente. Y hay ahí todas las variantes culturales que ustedes se la puedan imaginar. Todo este asunto del género. Entonces, bueno, lo que yo les conté es las fuerzas biológicas, ¿no? Porque somos animales biológicos. Pero animales biológicos con un cerebro súper grande, súper complejo, con millones de conexiones, miles de millones de neuronas. Entonces eso produce pues nuestra cultura, y nuestra cultura interacciona con nuestro cerebro de forma plástica. Entonces existen esas dos fuerzas, pero esas fuerzas están reguladas y pueden incluso inhibir completamente la conducta reproductiva humana, como ocurre con
monjas y monjes y sacerdotes en alguna religión. Entonces, lo que yo conté, tienen que tomarlo dentro de ese contexto, que somos unos animales culturales y somos unos animales sumamente inteligentes y tenemos una gran variación en todo esto, pero no se puede negar que existen esas dos fuerzas como a nivel básico, ¿no? A nivel del cerebro básico. Y eso nos hace contradictorios, diversos y unos animales muy interesantes. Bueno, les deseo lo mejor y bueno, ustedes verán qué piensan de lo que yo he dicho. Gracias y mucha suerte. Cuídense y salud.